Capítulo 14. El cautiverio. Kukub caminaba delante de Dulcancelin con los hombres del desierto, azuzándolo para que anduviera más rápido. Los pastores que descansaban a la sombra de sus tiendas se asombraron de ver llegar a dos extranjeros flanqueados por la ronda de vigilancia y corrieron a encontrarlos. Ni Kukub ni Dulcancelin pudieron entender lo que unos preguntaban y otros respondían, porque los pastores estaban hablando en su propia lengua. Supusieron, sin embargo, que lo natural sería que estuvieran conduciéndolos ante el jefe del campamento, y no se equivocaron. El grupo detuvo su marcha frente a una tienda, en todo similar al resto de las tiendas del campamento. Dos pastores con alguna categoría de mando, a juzgar por las maneras, ingresaron al lugar y no salieron de allí sino hasta varias horas después. Para entonces anochecía en el desierto, y la espera continuaba a la luz de las primeras fogatas. Kukub se sostenía la cabeza con ambas manos, abatido por el resultado de lo que consideraba una desobediencia a las órdenes recibidas. El guerrero, fiel a su costumbre de ocuparse del momento presente, escudriñaba el terreno con ojos de prisionero. De pronto la tienda se abrió. Uno de los dos hombres que había entrado asomó medio cuerpo y gritó una orden. De inmediato los extranjeros fueron empujados al interior de aquella morada trashumante en la cual Dulcancelin no cabía erguido. Tal vez por eso, o tal vez porque así lo establecía la usanza, el que parecía jefe de aquel campamento les indicó que se sentaran sobre una estera. Él, por su parte, permaneció sentado sobre unos grandes fardos de piel de llamello. En ese sitial todo su cuerpo cubierto con un manto aparentaba un porte que hubiese perdido puesto de pie. Los lulus pasaron por aquí a transmitirnos temores que tenían. Ahora mis hombres me dicen que los han hallado muertos y que tú, extranjero, revolvías los cadáveres. Los lulus fueron huéspedes de nosotros. Ahora están muertos en una hondonada. ¿Quiénes son ustedes y qué saben de estas muertes? El jefe de los pastores habló una deslucida lengua natural, viciada con los sonidos ásperos de su propia lengua. Era seguro que aquel hombre había sido enterado por el lulu del concilio que iba a realizarse en Beleram y también del presagio de la piedra alba. También era seguro que, de no mediar un sinceramiento absoluto, Kukub y Dulcancelin no podrían llegar a tiempo a la casa de las estrellas. Pero, ¿y la orden de conservar en secreto la verdadera causa del viaje? ¿No fue una de las recomendaciones más severas que recibieron? Kukub y Dulcancelin cruzaron una mirada. El secreto ya estaba herido de muerte. Ellos, en cambio, aún podían llegar a donde debían. El Zitzahai, diestro en la palabra, dio a conocer sus identidades y su destino. También nosotros hablamos con los lulus. Así estaba terminando Kukub su larga explicación. Fue en el bosque, 2 días antes de llegar al pantanoso. Luego el olor de la muerte nos llevó hasta la hondonada donde los hallamos. Por lo demás, mi compañero no estaba revolviendo cadáveres. Él buscaba la... Repentinamente Kukub deseó no mencionar la piedra alba. Él buscaba la causa de la muerte de los lulus. Y bien, parece que alguien anda por estos desiertos. Alguien, además de ustedes y nosotros. Desafortunadamente la revelación no dio el resultado que Kukub y Dulcancelin esperaban. La respuesta que recibieron sonó amable, pero no fue la que los viajeros hubiesen querido escuchar. Creo en lo que te escucho, extranjero de la comarca aislada. Creo que es verdad lo que dices de conducir a este hombre hacia la casa de las estrellas por orden de los astrónomos. Yo lo creo. Se los hago saber que es nuestro mayoral quien debe creerlo. El mayoral decide si ustedes continúan el viaje. Sabemos que viene en camino y esperamos para pronto que llegue. Les digo que, entre tanto, los retendremos con nosotros. Comprende, por favor, tenemos urgencia. Ya llevamos atraso y muchos nos esperan. Permítenos continuar. La vehemencia de Kukub no modificó las cosas. No será. Pero estén tranquilos, el mayoral no tarda mucho. Yo me comprometo a decir por ustedes. Cuando el mayoral diga, les damos llamellos para que atraviesen el desierto. Después, el jefe se dirigió a los 2 pastores presentes en su lengua nativa. Enseguida, y como muestra de consideración, explicó lo que acababa de decir. Yo les ordeno a estos hombres que rastreen. Yo les mando a buscar para saber qué les sucedió a los lulus. Dulcancelin comprendió que de momento no convenía insistir. Se conformó con pedir por los muertos, a los que les debía un viejo favor.
Te ruego que ordenes también una buena sepultura, dijo el guerrero. El pastor se recostó de lado sobre los fardos. El silencio con que puso fin a la conversación pudo ser de asentimiento. Llevo ese silencio como mal recuerdo, dijo Cucú. Ese silencio. Tampoco Dulcancelin podía olvidarlo. Ambos hablaban para sí mismos. Estaban encerrados en una antigua construcción que servía de granero, de establo en época de parición del rebaño y de resguardo contra las tormentas de arena. El lugar tenía olor a humedad y estiércol, y la única luz que entraba era por una pequeña abertura cercana al techo. Llevamos aquí demasiado tiempo, dijo Dulcancelin. 4 soles, y el que allá afuera comienza a iluminar será el quinto, respondió Cucú. El guerrero iba y venía entre los objetos desperdigados por el piso. Anoche volví a soñar con los Lulus, recordó Dulcancelin. Al principio todo fue igual. Aparecieron en mi sueño como aparecieron ante nosotros con el fondo del barranco. Bajé la cuesta y antes de tocarlos desperté sobresaltado. Pero esta vez, los Lulus se quedaron esperando a que volviese a dormirme y regresaron a mis sueños. El guerrero recordó que no estaba solo. Escucha, Cucú. Esos Lulus no tenían más heridas que las ocasionadas por los pájaros. La muerte no les llegó de afuera. Les vino desde adentro y con mucho dolor. Algún fuerte veneno debe ser la explicación de esto. Has repetido lo mismo incontables veces en estos días, se quejó Cucú. ¿No podrías agregar algo nuevo? Podría agregar que el segundo sueño me dejó una oscura inquietud. Cucú comenzó a interesarse. ¿A qué te refieres?, preguntó. Soñé a los Lulus bebiendo agua de maíz. Había un tapiz de caña extendido en la arena y a su alrededor unos cuencos rebalsados. Los Lulus parecían satisfechos. También estaban los pastores, pero ellos no bebían, solamente esperaban. ¿Qué esperaban, Dulcancelin? Los pastores esperaban ver morir a los Lulus. Cucú se despabiló por completo. Hermano guerrero, dime todo lo que estás pensando. Pienso que debemos salvarnos. No tenemos culpa de lo que ocurrió con los Lulus, y empiezo a temer que nadie de por aquí le interese comprobarlo. Huiremos de este lugar, y si la vida nos da tiempo suficiente regresaremos un día a conocer la verdad. Te suplico que hables por ti mismo, dijo Cucú. Si logro salir vivo de este desierto jamás regresaré. El ruido de la tranca interrumpió la conversación. Un pastor entró con el alimento y otro se detuvo en la entrada. Por la puerta abierta se metió un aire más apetitoso para los hombres que el trozo de carne seca y el caldo tibio de cada mañana. ¿Esta es la hospitalidad de los pastores? Cucú no esperaba respuesta a su pregunta. Dile a tu jefe de mi parte que en la comarca aislada tratamos a los huéspedes con mejores maneras. El pastor depositó en el suelo las escudillas de barro y salió de allí. Nadie volvería a entrar sino hasta la caída del sol. Cuando Cucú y Dulcancelin quedaron solos, retomaron su conversación. El pastor que nos trae el alimento es fácil de atacar, dijo el guerrero. No olvides al que espera en la puerta. Claro que no lo olvido, se impacientó Dulcancelin. Solo hay que tener una excusa que lo obligue a entrar. Podré con los dos, y entonces tú y yo nos iremos. Por lo que veo no tienes en cuenta nada salvo tu propia fuerza, dijo Cucú. ¿Qué otra cosa podría tener en cuenta? El Tzitzahai simuló buscar con la vista. Aquella ventana, por ejemplo. Si entiendo bien, estás diciendo un disparate. Ningún hombre pasaría a través de ella. Así es, asintió Cucú. Se dejó caer sobre el jergón y desde allí continuó. Ninguno que no sea el acróbata que maravilló a pueblos enteros en la comarca aislada. Dulcancelin se agachó junto a él. Esperaba que el Tzitzahai terminara de explicarse. Desde el preciso instante en que entramos aquí puse a trabajar mi ingenio, y ya tengo un plan de escape que ofrece algunas cuantas ventajas sobre el tuyo. Si quieres conocer una, mi plan tiene la gracia de un buen artificio. Ya veo. ¿Y qué otra ventaja tiene?, preguntó Dulcancelin, incapaz de creer que el Tzitzahai hablaba en serio. No estaremos expuestos a una lucha desigual de dos en tu contra. Me atrevo a correr ese riesgo. Sabía la respuesta. ¿Hay más ventajas? Nos libraremos a atravesar el campamento con los pastores andando por ahí. Y lo mejor es que ellos no sabrán que hemos huido sino hasta varias horas después. ¿Aceptas que eso reduciría considerablemente los riesgos? Los riesgos no son tantos. Oímos cada mañana cuando los pastores se van con sus rebaños.
También oímos a los que permanecen en el campamento. Serán muy pocos. Serán muy pocos los riesgos si por una sola bestia vienes a escuchar a alguien que no seas tú y tú mismo, Usiwilke de los confines. Kukub tomó aliento y suavizó el ímpetu. Además, y esto sí es importante, contaremos con una noche entera para tomar ventaja en el camino. Tulkanselin sabía que lo más difícil de la fuga no era tanto salir del campamento como lograr poner una buena distancia entre ellos y los pastores. También sabía que era improbable que la ausencia del centinela en la puerta del granero pasara desapercibida durante mucho tiempo. «Explícame lo que tienes pensado», pidió el guerrero. Un rato después, los detalles de la fuga estaban listos. Los pastores relevaban la guardia 4 veces al día, pero solo 2 veces abrían la puerta. A la madrugada entraba el hombre de la carne y el caldo. Al atardecer le llevaban un cántaro con leche. El campamento se animaba a esa hora del día. Los pastores volvían de apacentar. Había olor a comida, gritería de juegos, canciones y risotadas. Escapar en medio de ese movimiento era impensable. Ese atardecer ocurrió lo de siempre. Entró el cántaro con leche, volvieron los rebaños, la comida humeó sobre las fogatas y los hombres jugaron y cantaron. Kukub y Dulcancelin prestaron especial atención a la rutina, y después de las primeras risas, cuando estuvieron seguros de que todo el campamento dormía, comenzaron con su tarea. Dulcancelin se puso de cuclillas y Kukub se trepó a su espalda. Dulcancelin se puso de pie y sobre sus hombros se puso de pie Kukub. Las dos alturas sumadas alcanzaban el borde del tragaluz y el Zitzahai se colgó de él. Dulcancelin se retiró unos pasos, pero enseguida volvió a avanzar con los brazos extendidos. Imposible pasar por ese agujero. El pequeño hombre no se sostendría por mucho tiempo colgado de la ventana. Seguro de que Kukub caería, Dulcancelin estaba listo para atajarlo antes de que llegara al suelo. Kukub fue elevándose y arrastrando el pecho contra el canto de la ventana, consiguió pasar la cabeza y los hombros. Dulcancelin tuvo que aceptar que por el momento sus brazos no eran necesarios. Kukub respiró profundo. Contaba con un espacio muy reducido y debía aprovecharle cada resquicio. Avanzó un poco. Lentamente, cuidando de girar y sostenerse, se dio vuelta. Un esfuerzo más y logró sentarse con las piernas del lado del granero y la espalda del lado del desierto. Lo peor estaba hecho. Tensó la cuerda que llevaba atada a la muñeca y cuando la sintió segura, se dejó caer hacia atrás. La cuerda no era otra cosa que una añadidura de trozos de cinchas y correas. Había que esperar que resistiera el peso de Kukub y el roce de la pared. Dulcancelin la sostenía por uno de sus extremos. Con el otro extremo enrollado en una muñeca, Kukub terminó de salir. Para alivianar el peso, el Zitzahai mantuvo los pies contra la pared hasta que por fin pudo apoyarlos en la tierra. En el campamento había 3 personas despiertas: el centinela que bostezaba con la mirada perdida, Kukub que aflojaba los músculos de la cara, y pared por medio, Dulcancelin sonriéndole a la cuerda que tenía entre las manos. El siseo inconfundible de la víbora más temida del desierto se oyó cercano en medio de la noche. El centinela se erizó de adentro a la piel y quiso saber de dónde venía. El siseo se volvió a oír. «Viene de allí», se susurró a sí mismo el centinela. Estaba pensando en el costado norte del granero, el que tenía una pequeña ventana. Con el machete en la mano sudorosa caminó en esa dirección, precaviendo cada paso. También a mí me engañaría, pensó Dulcancelin. Cuando el centinela pasaba bajo la ventana, Kukub estaba afinando los labios, oculto tras la pared que daba a las montañas. La víbora siseó otra vez. El centinela se apuró. Debía desaparecer por el costado. La enemiga no estaba tan cerca como le había parecido. Kukub se apuró. Debía desaparecer por el costado sur, curvar la lengua en un delgado canal y sonar como serpiente. El siseo del reptil detuvo en seco al centinela justo antes de que doblara la esquina del granero. La guerra entre la serpiente y los pastores era una larga historia de odio en la cual salvarse no parecía lo más importante. Si el centinela conseguía matarla, sería el héroe del día siguiente, y soñando con ese codiciado prestigio, se agarró a su machete. Con cuidado, pensó Kukub. El Zitzahai caminaba hacia atrás, de espaldas al oeste. El siguiente siseo llegó como burla a los oídos del pastor. Entonces decidió que después de matarla le cortaría la cabeza y la pondría en la entrada de su tienda. Si tus hermanas van a visitarme sabrán lo que pasó contigo y temerán acercarse a mi jergón, pensó.
Kukub retrocedía, tanteando la pared que miraba al sur. El miedo la hacía interminable. Por fin, su mano encontró el ángulo redondeado y su espalda, la pared oeste. Kukub aprovechó el respiro para hacer una urgente estimación del riesgo. La puerta estaba muy cerca. El centinela también lo estaba. Kukub lo oía acercarse. Solo el sonido de la serpiente podía detenerlo por un momento y darle al Zitzahai el tiempo que empezaba a faltarle. Pero el Zitzahai no podía sisear porque tenía la boca igual que una corteza de árbol. Ya estaba en la puerta, ya podía tocar la tranca y su boca continuaba seca. Como la serpiente no se hacía oír, el pastor seguía avanzando. Traía la cara hacia el mar y una sonrisa decepcionada. Ha visto el machete y se volvió a su nido, pensó. El centinela bajó el arma. Había decidido regresar a su puesto frente a la puerta del granero. Cuando el centinela terminó de decidir, la serpiente encontró su saliva. Un silbido prolongado paralizó al pastor y ocultó el ruido de la tranca. La puerta se abrió apenas para que Dulcancelin saliera. El siguiente silbido sonó tan feroz que tapó el golpe de la tranca volviendo a su sitio en la puerta. El centinela, que recién recuperaba el aire, dio un salto hacia atrás. Kukub y el guerrero desaparecieron por donde el oeste y el norte se juntaban, y enseguida estuvieron de nuevo bajo la ventana. Cuando el centinela volvió a su puesto después de rodear el granero tras el llamado de una enemiga inexistente, la puerta estaba cerrada y la tranca bien colocada en su sitio. El centinela dejó ir la mirada y bostezó contra la noche. Favorecidos por un cielo nublado, el Usiwilke y el Zitzahai atravesaron el campamento. Algunas hogueras todavía llameaban. El ronquido de los hombres, que en el interior de sus tiendas dormían sin sospechas, era el único sonido que alteraba el silencio. Cerca de los corrales deambulaban unos pocos yamellos en busca de pasturas. «No vamos a desperdiciarlos», susurró Dulcancelin al oído de Kukub. Los yamellos eran animales mansos, acostumbrados a las fatigas impuestas por el amo. Dulcancelin montó primero. Una vez al lomo de la enorme bestia lanuda, ayudó a subir a Kukub. Yamellos y hombres a cuesta subieron por el camino del norte. Emprendieron el viaje sin morrales y desarmados, porque de todo los habían despojado antes de encerrarlos en el granero. Y a causa del apuro y el riesgo, se marcharon sin reservas de agua. Semejante arte me hubiera proporcionado en la comarca aislada un buen puñado de semillas de huacal. Kukub seguía siendo el mismo. Estuvo muy bien, admitió Dulcancelin. Kukub se llenó el pecho de aire y lo exhaló con un bufido de suficiencia. Déjame recordar cómo era aquello que le dijiste a Kupukai, corrígeme si estoy equivocado. Kukub imitó la voz de su compañero. No voy a necesitar al hombre Zitzahai en el camino. El Usiwilke taconeó al animal para que apurara la marcha. Vamos, no podemos demorarnos, dijo, y se adelantó. Qué buen capítulo. Acá es donde Kukub empieza a demostrar la valía y que no es solamente un charlatán humorístico. Déjenme en los comentarios si pensaban que iba a haber una pelea entre los pastores o alguna otra forma de escapar, y si consideran que los pastores van a atrapar a nuestros héroes en el camino. Nos vemos en el próximo capítulo.